Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el doctor Luis Fernando Manrique desde la ciudad de Nueva York. ¡Qué alegría saludarte! Que la gracia de Dios te libre de cualquier actitud de arrogancia. La lección para hoy titula El orgullo de Nabucodonosor y la construcción de la estatua de oro. El capítulo 3 de Daniel describe una historia sorprendente que nos enseña cómo Dios protege a sus hijos de los peligros y de la muerte. El rey Nabucodonosor por un tiempo quedó impresionado con la interpretación del sueño de la estatua, que abrió delante de sus ojos una sucesión de acontecimientos que llegan desde su tiempo hasta los últimos días de la historia. Lo que Dios quería mostrarle a este rey pagano, a través de la interpretación del sueño que Dios le dio por medio del profeta Daniel, que había una sucesión de imperios mundiales. Nabucodonosor sabía que su dominio pasaría y que sería de otro reino y que así sucesivamente pasaría en la historia hasta el establecimiento del reino de Cristo, un reino que duraría por la eternidad. Pero esta impresión no duró mucho tiempo en su mente. Su corazón estaba lleno de ambición, de arrogancia, de exaltación, de orgullo. Y cerca de 20 años después del sueño, él decide construir una estatua en oro puro, para de esta manera decir que su reino perduraría para siempre. Este será precisamente el estudio de la lección de hoy. Hablaremos acerca de esa estatua de oro, de cuál fue el motivo para la construcción de ella, la fecha de la construcción, las medidas de la estatua, el lugar de la construcción y el conocimiento que Nabucodonosor debía tener de Dios. Así que entremos en materia tocando cada uno de estos apartes, pero para poder entenderlo tenemos que leer los primeros 7 versículos del capítulo 3 de Daniel. Dice el Señor en su santa palabra: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Este tremendo relato que narra el capítulo 3 del libro de Daniel, pues muestra que el propósito por el cual el rey Nabucodonosor había construido esta estatua era para que fuese adorada. Y la pregunta es, ¿qué motivó al rey a construir esta estatua? Podemos destacar quizás 2 motivos básicos. El primero de ellos, porque esa estatua lo representaba a él. Fue así como el profeta Daniel lo declaró en la interpretación del sueño. Recordemos Daniel 2, versículo 37 y 38. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que como él conocía claramente el sueño y la interpretación, él sabía que su reino, el que él lideraba, representaba la cabeza de oro. Es más, Daniel le había dicho: tú eres esa cabeza de oro. Así que
Él tenía un concepto exagerado de sí mismo. Él se creía el rey del mundo entero. Y esto lo llevó, por supuesto, a la soberbia. Hizo que se valorara por encima de las demás personas. Y esto no es otra cosa que orgullo. Así que su orgullo lo llevó a construir una estatua que lo representara a él. Y como él era la cabeza de oro, pues ahora quería que toda la estatua fuera de oro para que durante todas las edades él fuera alabado y glorificado. Así que estaba buscando adoración para sí mismo. Es interesante notar que el orgullo es el más grande de los pecados y el primer pecado que existió en el universo. Eso era lo que demandaba ese ángel poderoso que había en el cielo, llamado Lucifer. Demandaba adoración para sí mismo, atención para sí mismo. Y por eso fue expulsado del cielo. Y hoy se llama Diablo, Satanás, y engaña al mundo entero en el planeta. Así que esa es la primera razón, el orgullo propio. La segunda razón es que la imagen del capítulo 2 representaba que el reino de Nabucodonosor era la cabeza de oro, pero que luego seguirían otros reinos. Los pechos de plata que representan al imperio Medo-Persia, el vientre de bronce que representa al imperio griego, las piernas de hierro que representan al imperio romano, luego los pies en parte de hierro y en parte de barro que representan a la Europa dividida, tal como la conocemos actualmente. Y entonces ahora él no estaba contento con que solo la cabeza representara a Babilonia, sino quería que toda la imagen la representara. De esta manera, ahora él quería que su reino se prolongara para siempre. Con esto Nabucodonosor deseaba simbolizar la gloria perpetua y universal de su imperio, un reino que no sería seguido por otro de inferior calidad. Él no quería ser solo la cabeza de oro. Quería que su reino fuera la estatua completa, de pies a cabeza. Nabucodonosor fue consumido por la arrogancia al construir esta imagen. No era una simple obra de arte, también era un objeto de culto y también era un monumento al orgullo del hombre. La fecha de la construcción de la estatua. No se da ninguna fecha para los acontecimientos registrados en este capítulo. El nombre del rey es la única indicación del tiempo en que esto ocurrió. Sin embargo, muchos eruditos la establecen entre el año 18 y 19 del reinado de Nabucodonosor. Así que es posible que hayan pasado cerca de 20 años entre el sueño y la construcción de la imagen. Hablemos ahora de las medidas de la estatua. Dice el versículo 1 de Daniel, el capítulo 3, cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. Las cifras que dan las medidas de la imagen atestiguan el uso del sistema sexagesimal. ¿Y qué es ese sistema? Pues es el sistema que depende del número 60. Es así como funcionan nuestros relojes todos los días. 60 minutos, 60 segundos. El uso de este sistema está claramente evidenciado por la arqueología. Se han encontrado tablillas cuneiformes de la época de Babilonia que muestran que el sistema sexagesimal fue inventado precisamente por los babilonios. Al hacer la conversión de 60 codos por 6 codos, que era la altura y la anchura de la imagen, podemos decir que eso equivaldría hoy a unos 26.7 metros de altura y 2.7 metros de anchura. Ahora, es interesante notar que la figura humana, las proporciones del cuerpo humano son de 5:1, no de 6:1 como lo describe aquí la historia. Sin embargo, como no conocemos la apariencia de la imagen, es muy posible que la parte humana estuviera bien proporcionada, pero además pudiera tener algún pedestal donde la estatua se paraba, y eso entonces nos permite entender por qué las proporciones de la estatua, tal como lo describe Daniel el capítulo 3, son diferentes a las proporciones de la figura humana. Eso lo podemos evidenciar claramente en estatuas modernas. La Estatua de la Libertad tiene un total de 92 metros de altura, pero más de la mitad de esta corresponde al pedestal. La figura humana de la Estatua de la Libertad solo mide 33 metros desde el talón hasta la parte superior de la cabeza. Lo mismo sucede con cualquier otra estatua que pudo haber sido hecha en tiempos antiguos. Ahora, el lugar de la construcción de la estatua. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y la llanura recibe este nombre debido a un río que desemboca en el río Éufrates, llamado de esa manera, Dura.
Algunos cerros vecinos también se llaman de la misma manera, se llaman Dura. Así que según una tradición muy difundida hoy entre los habitantes de Irak, los acontecimientos descritos en el capítulo 3 sucedieron en Kirkuk, que es ahora centro de los yacimientos petrolíferos iraquíes. Finalmente, quiero destacar en esta lección la relación de Nabucodonosor y el conocimiento de Dios. El orgullo y la exaltación propia ciegan nuestros ojos de Dios. Por ello es mucho más difícil para un líder político poderoso reconocer a Dios como el guía de su vida, porque precisamente su orgullo, su prepotencia, le impiden contemplar la grandeza de Dios, y él se siente grande y poderoso. Debemos recordar que Nabucodonosor tuvo 2 oportunidades para familiarizarse con el Dios verdadero. Número 1, cuando examinó a los jóvenes hebreos, registrado esto en el capítulo 1 del libro de Daniel, los encuentra 10 veces más sabios que los otros sabios de Babilonia. Y estos jóvenes eran temerosos de Dios, lo que los hacía más sabios que los demás. Y allí Nabucodonosor tuvo la oportunidad de poder descubrir por qué estos jóvenes eran especiales. Y solo había una razón: eran jóvenes de Dios. Y la segunda razón va un poco más adelante, en el capítulo 2, cuando después de que todos los magos, los hechiceros, los sabios de Babilonia no pudieron ni recordarle el sueño al rey, ni tampoco pudieron interpretarle el sueño al rey, había un joven de Dios llamado Daniel, en quien Dios puso el sueño que tuvo el rey. Y más aún, recibe de parte de Dios la interpretación del sueño. Así que aquí Nabucodonosor reconoce la superioridad del Dios de Daniel, nuestro Dios. Pero es evidente de que a pesar de estas tremendas lecciones de teología, Nabucodonosor no prestó atención a ellas, sino que volvió a la idolatría. ¿Y por qué lo hizo? Lo más probable, por su orgullo. Los seres humanos pecaminosos se resisten a reconocer el hecho de que sus logros materiales e intelectuales son vanidad. Están condenados a desaparecer en algún momento. Pero el hombre quiere perpetuar su gloria. Y el hombre quiere exaltarse a sí mismo delante de los demás. Miren, en ocasiones podemos ser pequeños Nabucodonosores, ya que prestamos demasiada atención a nuestros logros y olvidamos lo insignificantes que estos son frente a la eternidad. A veces es más importante para nosotros ser destacados en la sociedad, ocupar un alto puesto, tener muchos títulos, estudiar hasta alcanzar la cumbre. Pero quiero decirte que eso no es lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida es que tú reconozcas a Dios, quien te da todo. Y es preferible no tener ni posesiones, ni títulos, ni logros, pero ser salvos. Ahora, con esto no quiero decir que no hay que esforzarse. Con esto no quiero decir que no hay que estudiar. Con esto no quiero decir que no puedas tener posesiones. Lo que quiero decir es que hay alguien que ocupa el primer lugar en tu vida, y que ese alguien es Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.